Buenas noches, mi nombre es John Castellanos, mi compañera Natalia Ocampo. Nuestro proyecto se llama Bilingual Physical Atmospheres y a continuación vamos a realizar la presentación de la actividad número 3. Nuestro proyecto es de innovación educativa para el desarrollo del speaking en contextos motrices. Nuestra presentación se divide en tres momentos. El primero responde al prototipo en papel, el PMV, Producto Mínimo Viable, específicamente hablado desde 6 puntos. El primero, el tipo de estructura de innovación. Nuestra propuesta corresponde a una innovación educativa mixta compuesta por tres tipos de innovación. La primera, de producto. Es un diseño del prototipo Bilingual Physical Atmospheres representado en un material didáctico tipo libro o guía de clases bilingües de educación física. El segundo tipo de innovación, la de proceso, transforma la dinámica de la clase pasando de un enfoque netamente instruccional a un enfoque participativo y comunicativo en inglés. El tercero y la tercera innovación, que es la organizacional, es la articulación del área de educación física con el proyecto bilingüe institucional que actualmente es inexistente. La estructura del prototipo representa eh, cómo estos tres niveles se integran en una experiencia de aprendizaje bilingüe en educación física. Y también los tres tipos de innovación evidencian una estructura presente en el modelo Canvas que lo socializaremos más adelante. Punto número 2. ¿Qué solución propone el grupo? La solución consiste en diseñar e implementar atmósferas de aprendizaje bilingües en educación física, donde los estudiantes usen el inglés de forma activa durante la clase. Esto responde a la ausencia de didácticas bilingües en educación física, la baja producción oral en el speaking y la falta de integración curricular. Esta propuesta responde directamente al problema identificado de nuestro diagnóstico relacionado con la baja producción oral en inglés y la falta de integración de bilingüismo en educación física. Punto número 3. ¿Cómo funcionará? La propuesta funcionará a través de tres cosas. Uno, secuencias diseñadas bajo el design thinking. Dos, actividades motrices donde el inglés sea necesario para poder participar. Y tres, el uso de instrucciones, retos y resolución de problemas en inglés. Es decir, que la clase deja de ser netamente instruccional y pasa a comunicar, decidir y actuar en el idioma de inglés. El punto número 4, ¿qué hará el usuario central, es decir, el estudiante? El estudiante participará activamente en dinámicas físicas utilizando el inglés, expresará ideas, decisiones y soluciones en situaciones de juego, interactuará con sus compañeros en la segunda lengua, ganará confianza en la habilidad de speaking. Entonces pasa de ser un simple receptor de la información a ser protagonista comunicativo, siendo más participativo. Punto número 5. ¿Qué elementos componen el prototipo? El prototipo incluye escenarios o atmósferas de aprendizaje, donde hay juegos, retos y simulaciones, actividades físicas integradas con el lenguaje del inglés, roles del estudiante, donde es líder, donde es participante, pero también es solucionador, estrategias didácticas, donde se evidencia el descubrimiento guiado y la resolución de problemas, y recursos lingüísticos básicos, donde hay comandos, preguntas e interacción. Todo organizado como una estructura didáctica que se puede replicar. Punto número 6. ¿Qué aspecto se quiere poner a prueba? El prototipo busca validar si la integración del inglés en educación física mejora la producción oral. El speaking aumenta la participación del estudiante, reduce la inseguridad al tratar de comunicarse en inglés. Si la clase de educación física puede convertirse en un espacio real de comunicación bilingüe. Bueno, vamos a pasar a la socialización de nuestro modelo Canvas. En este modelo Canvas de nuestra propuesta Bilingual Physical Atmospheres encontramos varios componentes. En el centro podemos encontrar la propuesta de valor, que consiste en transformar la clase de educación física en un espacio de interacción bilingüe donde los estudiantes pueden desarrollar la habilidad del speaking a través del movimiento del juego. En un lado ubicamos a los usuarios, que son los estudiantes de grado quinto, de grado cuarto, del grado quinto, perdón, del colegio CAFAM, quienes son los principales participantes de esta propuesta. En cuanto a las actividades clave, proponemos el desarrollo de dinámicas motrices en inglés basadas en la resolución de problemas y la participación activa. Para que esto funcione, contamos con recursos clave como el docente, los espacios deportivos y el prototipo didáctico que hemos diseñado. También identificamos como socios clave a las coordinaciones de educación física y bilingüismo, ya que su articulación es fundamental para la implementación de la propuesta. A través de los canales, la innovación se implementa directamente
en la clase de educación física mediante actividades prácticas y experiencias reales de aprendizaje. En la relación con el usuario, buscamos que el estudiante tenga un rol activo, participativo y comunicativo durante la clase. Finalmente, en el lugar de ingresos, destacamos los beneficios que se evidencian en el fortalecimiento de la habilidad de speaking, el aumento de la participación y la confianza al momento de utilizar el segundo idioma, el inglés. Este modelo Canvas nos permite entender cómo todos los elementos de la innovación se articulan para responder a una necesidad real del contexto educativo. Este modelo viene siendo también como una unión perfecta entre todos los 6 puntos que socializamos con anterioridad. Nuestra innovación no solo propone actividades, sino es una transformación de la clase de educación física en un espacio activo, significativo y bilingüe, alineado también con las necesidades del contexto real educativo. El segundo punto, la hoja de ruta del prototipo. La primera parte de la hipótesis que se desea probar de producto. Se plantea la siguiente hipótesis de producto. Se implementa el prototipo Bilingual Physical Atmospheres como recurso didáctico en educación física. Entonces los estudiantes de grado quinto aumentarán su participación y producción oral en inglés durante la clase. Esta hipótesis se centra en validar si el producto diseñado realmente genera interacción comunicativa en inglés en un contexto motriz. 2 características que serán puestas a prueba. Las características a validar son 5. 1. Funcionalidad. Si el prototipo puede aplicarse fácilmente en una clase real de educación física. 2. Experiencia de uso. Si los estudiantes comprenden y disfrutan las actividades. 3. Interacción. Si promueve comunicación real en el idioma inglés entre estudiantes. 4. Secuencia pedagógica. Si las actividades tienen coherencia y progresión. Y 5. Pertinencia. Si responde a la necesidad de integrar bilingüismo en educación física. Estas características se seleccionan porque la innovación combina producto más proceso pedagógico. Punto 3. Perfil de las personas usuarias. El prototipo será validado con estudiantes de grado quinto del Colegio CAFAM, edad aproximada de 10 a 11 años. Contexto: institución con modelo bilingüe en desarrollo. Las características: motivación por aprender inglés, dificultades en el speaking, alta disposición hacia las actividades físicas. Son pertinentes porque son usuarios directos del problema identificado. 4. La descripción del prototipo construido. El prototipo es una versión de baja fidelidad del recurso Bilingual Physical Atmospheres, que es nuestro proyecto actual. Representa 3 cosas. 1. La estructura de clase bilingüe en educación física. 2. La secuencia de las actividades motrices con el uso del inglés. Y 3. Escenarios de aprendizaje basados en juego y resolución de problemas. Incluye instrucciones en inglés, roles de participación, dinámicas de interacción y situaciones comunicativas. Todo esto nos permite visualizar cómo la clase se transforma en un espacio bilingüe completamente activo. Quinto, forma de validación. El prototipo se validará mediante presentación de boceto a los estudiantes, simulación de una actividad o fragmento de clase, interacción directa con el curso. Se observará la participación, el uso del inglés y la comprensión de instrucciones. Las preguntas orientadoras. La primera: ¿entendiste la actividad? Segundo: ¿te sientes cómodo utilizando el inglés? Tercero: ¿pudiste comunicarte con tus compañeros? Cuarto: ¿qué te gustó o qué cambiarías? La validación es práctica y experiencial, no solo teórica. 6. La cantidad de personas para el testeo. Se trabajará con aproximadamente de 5 a 10 estudiantes de grado quinto. ¿Por qué? Porque son un grupo manejable para la observación directa, porque permite identificar patrones de comportamiento y sobre todo porque esta cantidad es suficiente para una validación inicial, y hago énfasis en el inicial, del prototipo. 7. Resultado mínimo aceptable para la validación. Se establece que si al menos el 70% de los estudiantes participa activamente, intenta comunicarse en inglés y comprende la dinámica, el prototipo tiene potencial de continuidad y ajuste. Si no se logra, se deberá replantear las actividades y estrategias didácticas. Si supera ampliamente lo esperado, se puede escalar a implementación en grupo completo. 8. Reflexión inicial esperada.
Se espera entonces validar si la educación física puede ser un espacio efectivo para el desarrollo del speaking, identificar las barreras como inseguridad o comprensión del idioma, reconocer fortalezas del prototipo en cuanto a motivación y participación. Este ejercicio nos permitirá ajustar la propuesta antes de su implementación formal con el grupo completo y fortalecer la coherencia de la innovación educativa. Este prototipo no solo evalúa un recurso, sino la posibilidad de transformar la clase de educación física en un espacio real de comunicación bilingüe. ¿Cómo realizaríamos la validación inicial? La validación inicial de nuestro prototipo se realizará mediante una prueba piloto en contexto real, con estudiantes de grado quinto del Colegio CAFAM. En primer lugar, se presentará el prototipo de baja fidelidad Bilingual Physical Atmospheres, explicando de manera breve la dinámica de la actividad y los roles de participación. Posteriormente, se desarrollará una simulación de una clase de educación física, en la que los estudiantes participarán en actividades motrices diseñadas para promover el uso del inglés. Durante la implementación se observarán aspectos clave como nivel de participación de los estudiantes, el uso espontáneo del inglés, la comprensión de las instrucciones y la interacción entre compañeros. La validación se centrará en una experiencia directa donde el estudiante no solo observa, sino que interactúa con el prototipo permitiendo evidenciar su funcionalidad y pertinencia. Al finalizar la actividad se realizará una retroalimentación breve con preguntas orientadoras como: ¿te sentiste cómodo utilizando el inglés? ¿Pudiste comunicarte durante la actividad? ¿Qué parte fue más fácil o difícil? Finalmente se analizarán los resultados obtenidos para determinar si el prototipo cumple con su objetivo de fortalecer la producción oral en inglés, y a partir de ello se tomarán decisiones de ajuste, mejora o posible implementación a mayor escala. Y llegamos a la última parte de nuestra exposición, que son las conclusiones. En esta actividad nosotros comprendimos que la innovación educativa no se trata solo de tener ideas, sino también de llevarlas a la práctica a través del proceso como el prototipado. Mm, A partir del diseño de Bilingual Physical Atmospheres logramos transformar una necesidad real, la baja producción oral en el idioma de inglés en educación física, en una propuesta concreta centrada en el estudiante y en su experiencia de aprendizaje. Una de las principales lecciones que tuvimos fue entender que el prototipado permite visualizar la innovación antes de poderla implementar completamente y de esta manera facilitar la identificación de si funciona o no, qué se debe mejorar y cómo ajustar la propuesta desde estas etapas que aún son tempranas. También fue importante reconocer que nuestra innovación integra diferentes niveles, como la de producto, como la de diseñar un recurso didáctico, en el proceso, cómo transformar la dinámica de clase y como innovación organizacional al proponer una articulación entre el área de educación física y el bilingüismo institucional. Y finalmente, el prototipado dentro de este curso nos permitió validar ideas en un contexto real, reducir la incertidumbre y tomar decisiones más fundamentadas. Esto nos acercó también a una innovación educativa pertinente, viable y también alineada con las necesidades del contexto. Innovar en ese caso significa pasar de la idea a la acción, probando, ajustando y construyendo soluciones reales para el aprendizaje. Muchas gracias por escucharnos.